Muy buenos días. Un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Me complace hoy darles la bienvenida a esta videoconferencia denominada La incomodidad de la ética, con un invitado muy especial, el doctor Eduardo Daniel Fernández Medina, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, de Argentina, miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial, organismos de la Cumbre Iberoamericana, académico experto en temas de derecho procesal civil, función judicial, argumentación jurídica, a quien además de saludarlo afectuosamente le agradecemos su generosidad para compartirnos su tiempo, sus invaluables conocimientos y experiencia en un tema tan sensible e importante para la democracia, para el Estado social de derecho, como lo es la aplicación de altos estándares éticos en las actuaciones profesionales, jurisdiccionales y de la vida misma, que legitiman la dignidad de la justicia a partir de la aplicación de principios éticos como la transparencia. Su disertación, además de hacernos reflexionar sobre la epicidad de la labor jurisdiccional, resulta muy pertinente en esta época de crisis que enfrenta la humanidad, que ha generado importantes desafíos para la administración de justicia, que implican atender con diligencia, imparcialidad y eficacia las peticiones de la ciudadanía. Permítanme enunciarles una breve descripción de la amplísima trayectoria profesional y académica de nuestro invitado especial, el doctor Fernández Mendía. Es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Entre otros cargos se ha desempeñado como fiscal de instrucción y en lo correccional, juez de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería, presidente del Tribunal Electoral Provincial, integrante del Tribunal de Superintendencia Notarial, tesorero de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil de la provincia de La Pampa, sumado a su experiencia como catedrático universitario, conferencista e investigador jurídico. Bienvenido, doctor Fernández Mendía, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, es un gusto poder comunicarme con los colegas del Poder Judicial de la hermana República de Colombia y quiero comenzar saludando a la señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, la doctora Diana Remolina Botía, también al integrante que conocí en Santa Marta el año pasado en unas jornadas, el doctor Max Flores Rodríguez, y por supuesto a mi queridísima amiga, la directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, con quien tengo un gran recuerdo de nuestra estadía en Santa Marta el año pasado. Y también, permítame el abuso de recordar a alguien que nos acompañó durante todos esos días con mucha eficiencia, Jaime Salazar Ramírez, con quien también tengo un gran recuerdo. Como verán, mi relación, mi vinculación con la República de Colombia, y especialmente con el Consejo Superior de la Judicatura, es muy entrañable y por eso para mí es un gusto poder responder a esta convocatoria que obviamente tiene un título que puede parecer gancho o para llamar la atención, pero que en el desarrollo se van a dar cuenta de por qué está ese, digamos, como signo de pregunta, esa pregunta si la ética incomoda. Quiero recordar, y para ustedes los colombianos creo que así dentro de pocos días va a ser una fecha muy importante. En agosto, los primeros días de agosto, se cumplen los 35 años del magnicidio a jueces y magistrados de la República de Colombia, que es un hecho que realmente oscurece la historia, pero enaltece a Colombia en su valentía judicial, como también la del doctor Lara Bonilla, que fue
otro mártir, digamos, de la judicatura y a quien le rindo mi homenaje. La pregunta si incomoda la ética, la iremos desarrollando, o la respuesta la iremos desarrollando y explicando de por qué se eligió esta pregunta. Es indudable que la ética es una compañera en el itinerario del desempeño de los jueces. Ahora, no es una compañera que a veces genere comodidad, eso depende de cada juez y también de su valoración y cosmovisión filosófica del desempeño. La ética, o mejor dicho, la necesidad de la ética ha despertado a veces hasta polémicas, si realmente la exigencia ética no afecta la independencia de los jueces, no le quita espontaneidad en su desempeño, etcétera, etcétera. Yo no voy a olvidar nunca en una reunión que tuve hace unos años con colegas magistrados, hablando de las reglas de Bangalore, de la aparición de nuestro Código Iberoamericano y de la necesidad de contar con un código de ética, apareció el tema de que no se estaba tan seguro de la necesidad de estar regulados con un código. Se hablaba mucho de que afectaba la independencia y la soberanía nuestra como jueces, porque ya en este siglo XX el valor filosófico de la libertad era muy importante, quizás por la reminiscencia que tiene desde la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es un hecho histórico por todos conocido, en el cual después de siglos de abusos de las monarquías absolutistas, el pueblo cansado termina liberándose y esa Revolución Francesa levanta la bandera de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Con lo cual, obviamente, la libertad es un valor fundamental, pero siempre lo tenemos que ligar con el valor de la responsabilidad y con el valor de la verdad. La libertad es un valor fundamental, pero es instrumental, porque tiene que estar referida a algo que es bueno, referida al bien. Yo siempre recuerdo la frase de Jesús en el Evangelio que decía: la verdad nos hará libres y no la libertad verdaderos. Es importantísima la libertad, pero también es importantísimo el valor verdad. Si no, pensemos en Nelson Mandela, que estuvo años, décadas detenido, pero la falta de libertad no le quitó la bandera de la verdad. Por eso creo que son dos valores que debemos mantener y que uno se necesita del otro, la libertad y el de la verdad. Por eso, ante esas dudas de la ética, si es compañera o no de nuestro desempeño, creo que realmente hace a nuestra dignidad y debemos tenerla siempre presente, aunque a veces incomode. Bien, pero también tenemos que ubicarnos en este contexto histórico que estamos viviendo anterior a la pandemia, porque la pandemia es un hecho que aparece a principios de este año, y ¿qué época histórica estamos viviendo? Desde 1989, con la caída del muro de Berlín, con la desaparición de la Unión Soviética como conglomerado de repúblicas, con la perestroika, con el glasnost ruso, en el mundo se produjo una evolución muy grande en el que se caen, además de las piedras del muro, se caen verdades tradicionales o se ponen en discusión verdades tradicionales que ya habían sido insinuadas en el Mayo francés, en la revuelta estudiantil y de los obreros. Pero, ¿cómo es el hombre de esta posmodernidad? Ha sido descrito por muchos autores, por muchos psicólogos, sociólogos, y debemos decir que la posmodernidad, o como decía el sociólogo polaco Bauman, posmodernidad o modernidad líquida, ha generado un hombre con cierta relatividad moral, con cierta relatividad en su pensamiento filosófico. Es un hombre relativista, tiene procesos de escepticismo y de falta de confianza en el mundo,
por influencia de los medios de comunicación, que es donde abreva con mayor frecuencia, ha caído en una superficialidad y en una, yo diría, adoración de la novedad. Preocupa más conocer la novedad que conocer la verdad. Y esto es una situación que presenta el hombre posmoderno de la sociedad líquida. Pero a su vez, como se ha acrecentado mucho el individualismo, se advierte a veces un egoísmo agresivo en base a frustraciones personales o también por ese escepticismo al cual me refería anteriormente. Y uno de los problemas que presenta la posmodernidad es que ha reemplazado la razón por la opinión. Y esto es muy peligroso. Recordemos lo que decía Platón: la opinión es el grado más bajo del conocimiento. Opinar, opina cualquiera. Todos tenemos derecho de opinar. Ahora, detentar la razón y el conocimiento es otro tema. Pero realmente la opinión se ha impuesto sobre la razón y realmente lo notamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, la inflación de opiniones sobre todo temas, sobre gente que es opinóloga, que no solamente con el solo hecho de ser ciudadano puede juzgar cualquier situación. Y en el ámbito jurídico también hemos sufrido los embates de la posmodernidad. García Inda, un catedrático español, recuerda que Ferraioli nos decía que ha influido tanto la posmodernidad que se ha producido distintos fenómenos. En primer lugar, que el derecho se ha debilitado en su fuerza vinculante, como también se ha debilitado la ética en su, digamos, fuerza vinculante. También tenemos el peligro de la inflación legislativa, que todos los días van apareciendo nuevas regulaciones, con lo cual el dominio racional del material que necesitamos para resolver cada día se hace más difícil. También hemos caído muchas veces en una prevaricación conceptual, es decir, por esto de la opinión ya no somos serios en la conceptualización de los institutos jurídicos. No estoy diciendo con esto que sea un fenómeno generalizado, pero se va advirtiendo. Nuestra Corte Argentina ha tenido que revocar muchísimas sentencias por declaraciones, aseveraciones dogmáticas, por exceso ritual, por arbitrariedad, realmente propias de esta época, por desconocimiento de la teoría general del derecho. Y también se está produciendo una desvinculación con los principios generales del derecho y con los principios axiológicos. Y lo que es más grave, hay un uso discrecional de la gestión, como diciendo: yo juez soy dueño y señor de la gestión. Yo, desde que asumí la independencia judicial, la dirección del proceso, soy dueño de los resultados. Repito, no es un fenómeno generalizado, pero en nuestra experiencia judicial lo encontramos y es producto de esta etapa que estamos viviendo. Obviamente, toda esta situación afecta la credibilidad en el Poder Judicial, en los jueces, en mayor o menor medida de acuerdo la zona, por ejemplo, en nuestro país, en las grandes capitales donde los jueces están más vinculados a cuestiones políticas por medio de las competencias que tienen que juzgar a funcionarios públicos, se nota esa influencia del relativismo. Con lo cual, sostengo como primer punto es que este desprestigio que ha producido la posmodernidad o esta falsa de confianza o de credibilidad requiere imperiosamente cambiar de paradigma. Estamos en un paradigma actual, o estábamos hasta antes de comenzar esta catástrofe de la pandemia del COVID, en un paradigma de confortabilidad. Digamos, los jueces teníamos casi todo resuelto y
cultivábamos o nos preocupábamos mucho por el éxito en nuestros logros personales y profesionales, en nuestro prestigio social y cultural. También se notaba, incluso a veces hasta en expresiones públicas, una mayor énfasis en la autorreferencia y en un cierto narcisismo funcional, y también en una presunción o visibilidad académica o mediática. Es decir, una necesidad de presencia o de visibilidad, es decir, no tanto estar resolviendo los temas, sino tratando de estar comunicando lo que hacemos, más de estar haciendo lo que comunicamos. Estamos, como decía Julio César, vini vidi vinci, llegué como juez para ver y vencer. Como decía un colega, los jueces muchas veces hemos cultivado los dioses de las 6P, que son el dios del poder, el dios del placer, por eso el narcisismo, el dios del poseer, el dios del parecer, el dios del pertenecer y el dios del posponer. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Nos hemos enamorado del poder que da la investidura o la jurisdicción, nos encanta el placer que nos da el conocimiento público, también el poseer la situación económica a veces privilegiada, el parecer, el que seamos reconocidos, el pertenecer también a una casta diferente, a una situación social diferente, y el posponer, que es la 6P, posponemos los resultados de nuestra gestión, y el litigante esperando pacientemente con la mora que por estas preocupaciones generan en el litigante. Por eso es necesario que esos paradigmas de la confortabilidad y de la adoración a estos 6 dioses, que reitero, no es toda la judicatura, no es toda la magistratura, pero realmente el defecto de unos pocos recae, o su desprestigio recae en la masa, como si todos fuéramos practicantes de esa corruptela. Tenemos que recuperar lo que se denomina el paradigma de la legitimidad ética en el ejercicio o desempeño. Legitimidad ética de ejercicio. Tenemos legitimidad por supuesto, de origen a través de nuestra designación, pero necesitamos recuperar la legitimidad de ejercicio. Ferraioli nos decía que nuestra obligación para esa legitimación es que estamos obligados a la verificación de la verdad, a la tutela de las libertades y también a la corrección esencial de los fundamentos de nuestras resoluciones. Si perdemos ese trípode, realmente nuestra legitimidad de ejercicio estará muy empañada. Acá quiero hacer un comentario de tipo político-institucional. Nuestra situación es muy distinta a de los dirigentes políticos de los otros poderes. Hay un socióloga uruguaya, Lucía Celios, que ha hecho un trabajo muy serio para la Universidad de Salamanca, en la cual nos recuerda la deficiencia que tenemos en la congruencia política, es decir, entre lo que nos ha sido requerido como funcionario político electoralmente, lo que hemos prometido en las campañas y lo que efectivamente hemos cumplido al final de nuestro mandato. Y la conclusión de Lucía Celios ha dicho que en Latinoamérica la respuesta no llega al 6% de lo que nos hemos comprometido. Y entonces creo que a los jueces también nos interpela. La congruencia nuestra es la cantidad de expedientes que nos llegan para la tutela judicial efectiva y la respuesta final que tenemos que dar. Esa congruencia, si realmente es integral, si es seria, y bueno, estaremos respondiendo a esa congruencia política. Muchas veces, y en esto nos olvidamos, el problema de nuestra falta de legitimidad también
está vinculado a una cosa que pareciera que fuera solemne o que fuera formal, pero no es así. Se vislumbra, y lo voy a explicar por qué, un abandono, una ignorancia o una indiferencia al compromiso de nuestro juramento. Es sabido por todos que iniciamos nuestra función con un juramento que está previsto en la legislación de cada país y en algunos casos hasta en la propia Constitución. Y ese juramento no es para la fotografía de recuerdo de cómo nos iniciamos como jueces, fiscales, defensores, magistrados. Eso tiene un significado esencial. Hay una autora española, Carmen Castañón Jiménez, que ha hecho su tesis doctoral referida al juramento judicial, que les recomiendo su lectura porque se lo puede encontrar en las bases de datos de internet poniendo su nombre y Carmen Castañón Jiménez. Y Carmen Castañón Jiménez nos recuerda, la tesis es muy larga, yo he tomado 2 o 3 cositas, nos dice que no es una solemnidad el juramento. El juramento es el zócalo antropológico de la identidad, de la identidad judicial por la que nos comprometemos a dar fidelidad a ese compromiso y hacernos responsables de ese incumplimiento o de esa infidelidad. Fíjense, yo siempre digo que esto es más o menos los jueces que hemos resuelto medidas cautelares, no las decretamos si no hay una caución juratoria. Si no hay una caución juratoria, nunca haríamos lugar a una medida cautelar. En el desempeño judicial pasa algo similar. El inicio de nuestro desempeño está marcado fuertemente por lo que es el juramento y el compromiso que hemos hecho y al cual me voy a referir un poco más. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese juramento es importante? La autora acude a un teorema de un sociólogo norteamericano, William Thomas, que en la década del 20, refiriéndose a la importancia del juramento, hizo este teorema muy sencillo y que dice así: si la población se plantea una situación como real, las consecuencias también son reales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos hemos planteado que en el juramento nos hemos comprometido ante Dios, ante la patria, ante el honor, a cumplir un desempeño, las consecuencias de ese incumplimiento deben ser reales y por eso es tan importante el mantenimiento de ese compromiso. Yo les voy a decir algo que me llamó la atención cuando leía esta tesis y me voy a permitir leerlo porque realmente es histórico. George Washington, cuando termina su periodo presidencial, en su último discurso, se refiere al abandono del juramento. Y se lo voy a leer, no literalmente, pero más o menos, qué dijo George Washington cuando dejaba su presidencia en Estados Unidos. Nos decía así el prócer norteamericano: ¿qué seguridad tiene la propiedad, la reputación, la vida, si el compromiso del juramento como instrumento judicial ha desaparecido y ha sido abandonado? Fíjense que esto lo está diciendo a fines del siglo XVIII y ya se advierte esa prevaricación del sentido del juramento. Yo sé, ayer hablando con Mari Lucero, le preguntaba cómo era el juramento en Colombia y es muy similar al nuestro, pero quiero referirme al juramento en Argentina porque tiene unos ingredientes que creo que nos van a servir a todos, a toda la comunidad colombiana y refrescarnos a nosotros los argentinos. La propia Constitución en 1853, y más allá de que tuvo diversas reformas hasta la actualidad, nunca cambió este artículo 112, al que se refiere el contenido del juramento judicial. Y dice así: debemos jurar desempeñar nuestras obligaciones. Desempeñar obligaciones.
no derechos o atribuciones o prerrogativas. Obligaciones. Estamos obligados porque somos empleados públicos en favor de la justicia. A administrar, obligados a administrar justicia. No dice a disponer justicia. Estamos administrando algo, un valor que no es nuestro, sino es de la comunidad. Y como buenos administradores, no estamos disponiendo de algo que no es nuestro de una manera discrecional. Estamos administrando algo ajeno, un conflicto que nos ha sido traído para que realmente nosotros le demos luz y le demos resolución. Y aquí hay un detalle en este artículo. Dice, ¿cómo debe ser esa administración? Dos cosas, dice, el desempeño debe ser bien y legalmente. Primero antepone el valor y un filosófico bien, y después el de legalidad. Ahora el bien no es el bien de eficacia o de eficiencia en la gestión, que tampoco los excluimos, sino es el valor y un filosófico de bien propio de la bondad de los hechos. ¿Qué es el bien de acuerdo a lo que nos decía Aristóteles? Es el apetito que tenemos todos en la búsqueda de la excelencia, en la búsqueda de la trascendencia. Con lo cual, el compromiso, primero, es tener un compromiso filosófico en la búsqueda de la excelencia en nuestro desempeño. Y en segundo lugar, y aunque están conjuntados, el de la legalidad. Por eso mismo, realmente, muchas veces nos preocupamos, y acá viene la discusión si tenemos que ser solamente legales o también tenemos que tener en cuenta el valor filosófico del bien y por supuesto de la ética, está reflejado en este juramento impuesto por la Constitución. Y por supuesto termina el artículo diciendo conforme a la Constitución, obviamente. Yo les hago la siguiente reflexión. La falta o la prevaricación de nuestro juramento justamente es el motivo de las faltas disciplinarias y de los motivos de destitución en la Argentina. En general, muy pocas veces son motivos de falencias jurídicas, de ignorancia o de negligencia, si bien están previstos en dos supuestos de mal desempeño. El ingrediente medular de las causales de destitución en la Argentina son de carácter ético. Primero delitos, que no, obviamente delitos en la función y delitos comunes, que tienen un componente ético. El mal desempeño en general tienen un componente ético. Y lo que nosotros también llamamos desorden o desarreglo de conducta, está, obviamente, el contenido medular, esencial y ontológico es ético. Por eso, la ética, que es nuestra compañera silenciosa, nos vamos dando cuenta que tiene una relevancia esencial y su ausencia revela nuestras veces nuestra causal de desprestigio. Vamos a decir con Foucault, ese filósofo que rescató del pensamiento griego la palabra parresía, que significa poder hablar la verdad con franqueza. Debemos hablarnos con franqueza de cómo estamos desempeñándonos con respecto a la ética. Es cierto, y no sé, en Colombia creo que no es tan así, creo que en Colombia hay modelos judiciales a seguir, tienen mártires a los cuales me he hecho referencia por luchar por la dignidad de la justicia. El nombre de vuestra escuela es de uno de ellos, Rodrigo Lara Bonilla, son modelos, pero en muchos lugares los jueces no son modelos. No sé, cuando se habla de modelos de conducta no se refieren a los jueces generalmente, y ahora lo voy a explicitar. Por eso, quizás en ese hablar con franqueza debemos decir, cuando en los medios de televisión se está hablando de modelos de conducta, generalmente, y que están basados en el prestigio, en la confidencialidad, en ser modelos de imitación, ¿a quiénes se refieren? Enfermeras o enfermeros, bomberos voluntarios, Boy Scouts, médicos y científicos, misioneros,
voluntarios, etcétera, fuerzas de seguridad ante catástrofes, y los jueces estamos ausentes como referencia ética. Quizás nos hemos olvidado de aquella exigencia que nos planteó Ulpiano, de ese tríptico, esa triada que decía: tratemos de vivir honestamente, de no dañar a otro y de dar a cada uno lo suyo. Y que aquí en Argentina alguien lo dijo de una manera muy, muy doméstica, dice: el juez tendría que tener por lo menos la fórmula del agua, H2O. ¿Qué quiso decir? Que tuviera honestidad, que tuviera humildad, las dos H, y la O es la opción preferencial por la búsqueda fiel del valor justicia. Si tuviéramos mínimamente ese paquete, ese pack para poder funcionar, creo que nuestro prestigio estaría por lo menos como básicamente asegurado. Quizás es cierto que los jueces hemos perdido la dimensión épica que se tuvo muchas naciones en la historia. No olvidemos que, por ejemplo, Grecia necesitó al poeta Homero en sus libros La Ilíada y la Odisea. Roma tuvo a Virgilio con la Eneida. Y en España, por ejemplo, no podemos desconocer lo que ha sido el cantar del mío Cid o el libro del Quijote. Y aquí me voy a detener un poco porque muchas veces, no solamente en la filosofía del derecho o en la ciencia general del derecho, vamos a encontrar la luz para ver cómo tiene que ser nuestro itinerario, nuestro camino largo en busca de la solución. Hay autores que hablan de que el Quijote es un modelo de juez porque como caballero andante vivía tratando, usaban la palabra de deshacer entuertos, buscar de deshacer entuertos. Y era un caballero andante que se comprometía con obediencia al Señor, con entereza de ánimo y con la eficacia en el combate. Nosotros necesitamos obediencia a la ley y a la filosofía, entereza de ánimo, más allá de todo lo que nos pase, y también eficacia en nuestra gestión, en el combate, en la búsqueda de la tutela judicial efectiva. Y un autor peruano decía que ¿a qué acudía el Quijote? Para ser un modelo de juez lego, pero que tenía un honesto sentido común, un dominio de lo naturalmente bueno y un concepto de la justicia como San Agustín. Y aquí me voy a detener un poquito porque generalmente cuando los americanos hablamos de justicia siempre nos referimos a la definición de Ulpiano como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. San Agustín, tomándolo de Aristóteles, nos dice que la justicia es el hábito del alma que da al hombre lo que él es debido en dignidad. Y eso es lo que trataba de ser el Quijote. Porque muchas veces, los jueces sabemos que cuando damos la razón, a uno le estamos concediendo y a otros le estamos negando. A los dos le estamos devolviendo la dignidad, aún en el rechazo, porque lo que estaban reteniendo era injusto. Y en ese cercenamiento estamos ejerciendo la dignidad de la persona, aunque haya perdido el litigio. Y obviamente, todo esto significa que también se necesita coraje. Ahora, el coraje que necesitan los jueces no es el coraje que habla el mundo, no. No es el coraje, digamos, del soldado, sino es el coraje al cual la Biblia lo dice con mucha sabiduría. Necesitamos ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Es decir, el coraje manso y la astucia al servicio
digamos, del valor justicia. Yo quería, hablando de coraje, quería recordar dos anécdotas de la historia española. Uno es el de Boabdil, el último árabe que es echado en 1492 por las tropas de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla. Es una anécdota que a mí siempre me sorprendió. Cuando Boabdil entrega las llaves de la ciudad de Granada, lo hace muy apesadumbrado, más allá de que Fernando de Aragón, como un buen hombre, trata de no humillarlo y trata de preservar su dignidad y lo deja ir, lo deja marcharse con su tropa, que salga tranquilamente de Granada. Pensar que se va de Granada después de 800 años de dominio musulmán. Pero cuando se está yendo, se da vuelta y mira Granada, mira los palacios nazaríes y se pone a llorar. Y su madre, Aiza, le dice una frase que por ahora se diría que es de cierto machismo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Es decir, le achaca, le atribuye una falta de coraje y ahora no puede solucionarlo con el llanto. Esto es un tema que da para un análisis psicológico, sociológico importante, pero es una anécdota de que habla de lo que el coraje es fundamental. Y voy a dar otra anécdota que también muchas veces el que fue el protagonista de la anécdota en este momento no es modelo de nada, o es modelo muy poco porque está en crisis. Cuando España termina la época del franquismo y se sabe que va a venir otra vez la monarquía de la mano de los Borbones, con el rey Juan Carlos, su padre, Juan de Borbón, comentan que le dio unos consejos que eran los siguientes y que nos vendrían muy bien a los jueces, que dicen así: ten los ojos y los oídos muy atentos, la boca cerrada, y perdónenme la palabra que voy a decir, y los cojones en su sitio. ¿Qué quiso decir? Que debía tener mucha prudencia, pero también tenía que tener coraje. La historia demostró que el rey Juan Carlos, el emérito, estuvo por otras actitudes, pero lo que sí rescato es que los consejos de su padre fueron acertados. Por eso mismo. Y yo a esta altura de la conversación quería hacer un ejercicio con ustedes de imaginación, porque es una especie de autotest o de termómetro de cómo ha sido nuestra vida ética en el funcionamiento, nuestro desempeño. Yo en mi caso después de 40 y tantos años. Si en ese ejercicio de la imaginación pudiéramos pasar la película totalmente de nuestra función judicial, sin cortes, de todo lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que decidimos, todo, sin ningún tipo de corte, la película de nuestra vida judicial. Mi pregunta es, ¿invitaríamos a nuestros hijos, a nuestra señora, a nuestros amigos, a nuestros empleados a ver esa película? ¿O la quisiéramos ver solamente nosotros? Si dijéramos que sí, que la invitaríamos, los felicito, porque realmente han hecho de la ética transparente un modelo de desempeño. Pero no sé si todos pudiéramos exhibir esa película de una manera pública. Y creo que a mí me vino muy bien en hacerme esa pregunta. No les voy a dar la respuesta porque no está mi abogado defensor y sin mi abogado no voy a dar esa respuesta. Pero creo que realmente les dejo ese pensamiento como una forma de plantearse cómo ha sido una introspección de nuestra ética y de nuestra vida. Yo creo que es necesario plantearnos distintos desafíos. La ONU, en su plan
para el año 2030, habla de que realmente la justicia tiene que ser un instrumento de paz social. Para que nosotros seamos un instrumento de paz social, debemos ser un ejemplo de virtudes y un ejemplo de eficacia en el trabajo. Realmente es necesario que desde el Poder Judicial seamos la referencia republicana de transparencia, de sacrificio, de esfuerzo y de acompañamiento ético para que en el año 2030, con nuestras resoluciones, pacifiquemos. Para pacificar tenemos que ser rápidos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser eficaces. Yo me recuerdo cuando se estudiaban la labor de los jesuitas en las misiones jesuíticas del Paraguay, de la Mesopotamia argentina, el gran desafío de los jesuitas era hacer una conversión. Ellos decían que venían a transformar lo salvaje en humano y lo humano en cristiano. Nosotros, por lo menos, propongámonos transformar el conflicto en algo humano y lo humano en algo pacífico de convivencia. La justicia, si no está al servicio de la paz, realmente no hemos cumplido nuestro cometido constitucional, nuestro cometido de república, y hemos fracasado en parte en lo que se denomina el modelo de un Estado constitucional de derecho. Creo que la pregunta inicial era si la ética incomoda. Incomoda si realmente no somos fieles a nuestro compromiso de juramento. Si realmente lo hemos ido prevaricando, hemos sido indiferentes, lo hemos olvidado, creo que realmente el recuerdo de ese juramento nos va a incomodar. Creo que nunca es tarde para poder volver a estar cómodos en la tranquilidad de conciencia por el desarrollo de nuestra gestión. No solamente se necesita juristas que conozcan la teoría general del derecho, se necesita hombres buenos, probos, leales, que defiendan el interés superior del justiciable para dar una respuesta en la paz, la que nos está pidiendo las Naciones Unidas. Bueno, con esto quiero terminar. Reitero, mi conclusión es, para que no incomode la ética, seamos fieles a nuestro juramento, revisemos nuestras distintas etapas y pensemos si hemos contribuido a la transparencia, si hemos contribuido a la paz social y si hemos contribuido para que el conflicto, que es el enemigo de la paz, haya sido realmente enervado, solucionado, y que seamos instrumentos de solución. Que podamos ser el modelo como el Boy Scout, como la enfermera, como el voluntario, como los médicos sin frontera. Eso, por lo menos que cada uno lo intentemos individualmente. No vamos a salir en mansalva, digamos, en manifestación, a decir que de golpe nos volvimos éticos. No, es un cambio interior que necesitamos dar cuanto antes. Y si ya lo veníamos haciendo, sigámoslo. No es necesario salir a declamar. Fíjense, la ética como la independencia no se declaman, se ejercen a través del silencio, del trabajo fecundo, pero del trabajo cotidiano y completo. Bueno, desde ya quiero agradecer al Consejo Superior de la Judicatura que me haya posibilitado pensar en voz alta sobre cuál es mi pensamiento acerca de por qué la ética tiene que ser una compañera de vida en nuestra función y realmente cómo podemos encontrar los medios a través de la épica que generan los pocos modelos de jueces que hemos tenido, pero también lo que acudimos a través de la literatura, de la cultura en general. Les agradezco
infinitamente a los hermanos, colegas de la República de Colombia, a la cual me siento cada vez más hermanado, y por supuesto quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, señora presidenta, y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, apreciado maestro y ministro de la Pampa Argentina, Eduardo Daniel Fernández. Vamos a aprovechar porque hay muchas preguntas que nos están haciendo, hacer un pequeño espacio de varias preguntas que quiere todas las personas que están conectadas hacer. Una de ellas es, ¿cuáles situaciones empañan la ética además de la corrupción? Bien, en primer lugar, como en todos los órdenes de la vida, la tibieza en el desempeño. Nosotros, los jueces, nos hemos comprometido full time a dar respuesta. Si nuestro desempeño lo compartimos con otras cuestiones de tipo mundano, no hemos sido designados para ser mundanos, hemos sido designados para ser monjes de la resolución del conflicto. Digo como monjes porque el juez necesita la soledad de su despacho para resolver. Primero conocer el litigio, pero después en la soledad de la independencia y de la imparcialidad, resolver para dar paz en ese conflicto. Lo que más empaña es la tibieza en el compromiso, la falta de apego a ese compromiso, el asumir otros compromisos mundanos que nos dan relevancia social, pero que nos quitan la posibilidad de dar una respuesta adecuada al litigante, al hermano litigante que está esperando esa respuesta. Gracias, doctor Fernández. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la ética en los tribunales colegiados? Bueno, es muy buena pregunta. Quería destacar que en los cuerpos colegiados hay que bregar para que exista un verdadero affectio societatis. Y si eso no se logra, por lo menos que haya una relación transparente y leal. Eso es fundamental, porque no es lo mismo que el juez que está solo y que depende solamente de él. Cuando hay jueces, digamos, en cuerpos colegiados, se tienen que respetar una serie de pautas que son muy necesarias para que el resultado sea eficaz. Por ejemplo, es fundamental mantener la individualidad, pero solidaria, es decir, cada uno se reserva su independencia de criterio, pero lo fundamental es pensar en que el resultado sea tendiente a lograr la solución del conflicto, no en base a una pulsión intelectual de cada uno, sino a la que da el propio sentido de justicia. Tiene que haber una relación, como yo decía, fundamental en el affectio societatis y en ponerse en una buena endogamia, ponerse en el lugar del otro continuamente, que no sea como pasa en algunas obras de teatro en que las estrellas se disputan la primacía o la figuración. Hemos sido nombrados para dar un resultado justo, no para ver una danza de estrellas. Y obviamente en la mayoría de los tribunales colegiados no pasa eso, pero uno ha visto a través de los medios trascender disputas que han sido lamentables por esa disputa de individualidades o de presuntas celebridades. Es fundamental mantener los deberes procesales de probidad, lealtad y buena fe. Creo que eso es necesario. Siguiente pregunta, ministro Fernández. Teniendo en cuenta el concepto de parresía, ¿hasta qué punto la privacidad y vida personal de un juez debe ser conocida en el entorno social donde administra justicia? No, el juez tiene derecho a la privacidad como todo, más allá de que en algunos casos, lamentablemente, el juez la exponga de manera imprudente.
lo esencial, regla primera, el juez tiene derecho a su privacidad total como lo tiene cualquier habitante de la nación. Ahora, si él la expone imprudentemente, y eso se nota que es un tema ético, y la Comisión de Ética Iberoamericana lo ha tenido que dar un dictamen con respecto al comportamiento de los jueces en las redes sociales, si el juez expone su vida privada de una manera imprudente, se tendrá que hacer cargo de las consecuencias, pero también se tendrá que hacer cargo de las consecuencias para todo el conjunto de la judicatura, porque el desprestigio que trae un comportamiento individual de un juez lamentablemente se irradia como una mancha de aceite. Por eso, es fundamental el resguardo de la privacidad. Hemos sido nombrados para resolver la privacidad de los demás, no para exhibir la nuestra. Teniendo en cuenta la inmensa responsabilidad que demanda la labor judicial, un juez que tiene denuncias por violencia intrafamiliar, proceso de alimentos, procesos por insolvencia económica en curso, ¿debería ser retirado del servicio? Bueno, no conozco la legislación colombiana. En nuestra legislación, si la órbita de la conducta del juez está en el ámbito disciplinario, puede ser suspendido mientras dura esa investigación. En el ámbito del jurado de enjuiciamiento pasa lo mismo. Si él está, es necesario porque realmente pierde la condición de juez independiente e imparcial. Alguien que está sometido a un proceso con todas las pulsiones no puede ser un juez que garantice nada. Y realmente lo que hay que ver es que si realmente está en condiciones de su permanencia. No olvidemos lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica. Uno tiene derecho a ser oído por un juez independiente e imparcial y competente. Creo que por lo menos estarían en riesgo la competencia, la independencia y la imparcialidad. Y creo que es conveniente su apartamiento temporario hasta que se ventile la verdad de esas acusaciones. Han surgido muchas preguntas, ministro Fernández, pero vamos a hacer la última. ¿Es conveniente que el Congreso de la República incida en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional? Bueno, eso es una realidad tan local. En Argentina el sistema es complejo. ¿Complejo por qué? Porque hay un organismo que es como el Consejo de la Judicatura que toma los exámenes, el Poder Ejecutivo propone de una terna y es el Congreso el que le da los acuerdos. No conozco, como para responder con seriedad, cómo es el sistema en Colombia. Creo que, dada la legitimidad de ejercicio de los poderes públicos que son soberanos por elección, siempre tienen una incidencia en la resolución. Ahora, si los criterios de objetividad, de independencia, eso no estoy en condiciones de hacerlo. En Argentina es un tema polémico, pero porque muchas veces no se respeta el orden de prelación de los concursos de oposición, el que salió primero ternado no es finalmente el designado, entonces uno se entra a preguntar, ¿y para qué existió ese paso, ese itinerario del concurso si después terminan eligiendo al cuarto o al quinto en uso de la soberanía política del Poder Legislativo? Es un tema polémico, pero que realmente en un Estado constitucional de derecho nos tendríamos que sentar todos a pensar que realmente la designación tiene que ser un tema de mucha transparencia y de mucha seriedad, resguardando la independencia y la imparcialidad futura de los jueces. Son muchas las preguntas que han surgido, pero por respeto a su tiempo y a de todos los servidores. Mari, no tengo problema de seguir contestando, es un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Desde el punto de vista ético, ¿el desempeño del cargo del juez resulta incompatible con la realización de actos de comercio? Bueno, justamente ese es un tema que
estuvo sometido a dictamen en la Comisión Iberoamericana. Eso depende del derecho positivo de cada lugar. En nuestro estado provincial está vedado. Por ejemplo, en Uruguay, si el comercio lo tiene en otro lugar de donde tiene su jurisdicción, lo puede hacer. Si me preguntan mi opinión, para mí lo recomendable, y es lo que pasa en nuestra provincia como Estado federal, el comercio es incompatible con la función judicial, porque realmente son dos veredas diferentes y no me veo preocupado por la remarcación de precios de mis productos con la resolución de un conflicto. El juez tiene que estar abocado como si fuera los votos de un sacerdote, con total exclusividad, salvo un aspecto de la docencia, a la resolución de los conflictos de la gente. Pero reitero, depende de cada regulación. Yo sé que en Uruguay, por ejemplo, se puede. Una última pregunta y muy con ocasión de la crisis y el confinamiento ocasionado por la pandemia. ¿Es contrario a la ética que con ocasión del trabajo en casa y del confinamiento, los servidores públicos que ganan un salario le exijan al Estado un tapabocas o solventar los gastos de Internet de sus casas para poder trabajar? Todo lo que sea necesario para el desempeño judicial ingresa dentro del presupuesto del Poder Judicial. Debería ser así, porque realmente esa persona que está con el cibertrabajo o con el teletrabajo no fue una decisión personal de él de hacerlo. Fue producto de este hecho inesperado, de esta tragedia, y para dar una respuesta eficaz tuvimos que improvisar estas situaciones, que debe ser una de las pocas cosas positivas que ha traído esta pandemia, que nos ha hecho tener una capacidad de improvisación, de creatividad y de tener herramientas que antes no nos animábamos a usar, ponerlas realmente al servicio de la gente. Y creo que aunque desapareciera este fenómeno nefasto, esta llegada de la tecnología es para quedarse y para hacerla cada vez más fecunda. Ahora, obviamente, los gastos que origina ese teletrabajo tienen que estar a cargo del presupuesto del Poder Judicial. Llámese computadora, lo que sea. Uno es cierto que puede poner a disposición algunas cosas, pero siempre y cuando no sea tan oneroso que comprometa su presupuesto. La responsabilidad presupuestaria es del Poder Judicial. Muy bien. Nuestro agradecimiento especial al profesor Eduardo Daniel Fernández, ministro del Tribunal de la Pampa Argentina. Sabemos que es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Red Argentina de Transparencia, por su muy oportuna e interesante disertación en estas épocas que enfrenta la humanidad, donde surgen muchos cuestionamientos, muchas ideas de la conducta de los seres humanos y más aún de los servidores públicos, y donde se requiere una estricta aplicación de los estándares éticos para regular el comportamiento personal y social. Gracias a las casi 700 personas que se han conectado entre servidores judiciales y demás actores del sector justicia, en esta conferencia tan importante de debate, de actualidad, un tema muy sensible por estas épocas y que tendríamos que tener bastante tiempo para continuar en un tema tan apasionante como el de la ética. Por supuesto, gracias al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hace posible la realización de estas videoconferencias. Y como siempre, cerramos con una frase a propósito de la temática del día de hoy. Por estos días también vigente, rememorando los años de muerte del gran pintor francés Vincent Van Gogh, que dice: la conciencia es la brújula del hombre. Y nosotros en la escuela hemos acuñado también una frase: la conciencia es el mejor juez de la existencia. Muchísimas gracias a todos, a todas, por haber participado en esta muy interesante conferencia dictada por el doctor Fernández. Un feliz día para todos y para todas.